Dice la Escritura que el gozo del Señor nos va a fortalecer, hermanos. ¿Ven? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias, porque ciertamente, Señor amado, entendemos cuando tenemos este tipo de reuniones. Porque David decía, Señor, que mejor era estar un día en tus atrios que vivir 1000 fuera, Señor. Padre, y estos momentos ministran nuestro corazón. Estos momentos nos recuerdan de dónde nos sacaste. Y estos momentos nos recuerdan hacia dónde vamos, Señor. Padre, por tanto, hoy queremos abrir nuestro espíritu, Señor. Queremos abrir nuestro entendimiento con tu gracia, para que tú hables en nuestro corazón. Sabemos que tu palabra nos ha venido limpiando, Señor. Pero dice tu Escritura, Señor amado, que tú nos vas a limpiar para que llevemos más fruto, Señor. Pedimos que hoy tú puedas ungir los labios, Señor. Que tú puedas dar gracias, Señor, Padre amado, a la lengua torpe, Señor, a los labios tremebundos, Señor. Y que hoy puedas hablarnos de tal manera que todos podamos ser como aquella iglesia que al oír tu palabra, Señor amado, la tomemos de parte de como quien viene, Señor, de parte de Dios. Queremos que ella actúe poderosamente en nosotros. Ponemos en tus manos a la congregación y al expositor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Medina, hermanos. De alguna manera Dios le ha traído y creemos que Dios habla a través de sus diferentes miembros. Por favor, hermano, haznos el honor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenido, mi hermano. Dios te bendice. Gloria a Dios, hermanos, buenas noches. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Me es pues un privilegio, como siempre, cuando Dios permite, ¿verdad?, estar delante de su presencia, delante del altar del Señor. Y para mí, pues bueno, tengo esta gracia de Dios, pues poder compartir unas breves palabras del Señor. Están en su palabra, están en la Escritura. Pero a mí me gustaría mucho que, así como oró el pastor y tuvimos pues a bien, ¿verdad?, ponernos en las manos del Señor, podamos en verdad tener pues un espíritu de fe, un espíritu de fe, un espíritu realmente que nos lleve más allá de lo que hemos vivido. En otras palabras, que dispongamos el corazón para creer en ese Dios poderoso al cual acabamos de adorar. Aquel que le hemos dicho, Señor, tú eres todopoderoso, tú haces todas las cosas nuevas, eres grande, eres el dueño de la tierra, de todo. Y salir tal vez a caminar pues ahora en su palabra para poder ver lo que Él pues tiene para cada uno. Usted recuerda que ahorita al leer un pasaje, el Espíritu Santo es el que le habla a usted y el que me habla a mí. Y usted tome, aliméntese de la palabra, usted cree esa palabra y usted tome esa fuerza que viene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y pues vamos a empezar. Yo le quiero pedir el favor que pueda usted leer en el libro de Juan 3. Todos lo conocemos, pero es una palabra pues muy conocida. Juan 3, el Evangelio de Juan 3:16. Creo que toda la gente en las iglesias lo comparte, lo predica, ¿verdad que sí? Y dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quisiera resaltar algo muy peculiar y que usted pueda hoy comprender algo, que podamos en la fe ver el amor del Padre, porque Él dio a su Hijo. Él lo dio. Él no lo vendió, no sacó un provecho económico. Como usted sabe que hoy todos los que tenemos algún negocio sacamos provecho de algo que vendemos, de algo que hacemos. Y muchos decimos, oye, yo doy esto, pero voy a sacar a cambio esto, ¿verdad? Y el ser humano está acostumbrado a eso, a hacer un negocio, a hacer un trueque, cambiar una cosa por otra. Pero ¿sabe? El amor de Dios fue gratis. El amor de Dios no se puede pagar.
No hay nada que podamos pagar por ese amor. Es un grande amor que realmente tuvo que ser gratis, porque no alcanza moneda, no alcanza precio, no alcanza tesoros, no alcanza ni nuestra vida realmente para poder decir, es que yo le pago, no le debo nada a Dios. No, querido hermano, la verdad es que Dios dio a su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como el Rey, ¿verdad?, el Hijo de Dios, se entregó. Él decidió entregar su vida. Él decidió realmente ofrendar su vida. La ofreció por usted y por mí. Y mire, yo quisiera que usted pusiera un poquito de atención. Y lo voy a señalar con todo respeto. Pero a usted Dios la ama. A los niños Dios los ama. A cada uno de los que estamos aquí Dios nos ama. A ti, hermano, Dios te ama. Dios te ama en verdad. A cada uno de los que estamos aquí y de los que tal vez no han conocido al Señor, pero Dios los ama. A cada uno de los que estamos aquí. A los chicos, a los grandes, a las mamás, a los que se metieron en problemas cuando estaban en juventud. Desde ese entonces Dios te ama. La palabra misma dice que aún estando en el vientre de nuestra madre, ella nos conocía. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra. Y tú, cuando empiezas a ver todo este tipo de cosas, dices, Dios mío, ¿hasta dónde llega todo? ¿Hasta dónde realmente es el amor de Dios? Muchas veces los problemas que vivimos opacan nuestra mirada, opacan nuestra fe, opacan constantemente la esperanza. Pero déjeme decirle, querido hermano, que realmente hay esperanza en Cristo. Cuando nosotros empezamos a fijar nuestros ojos en el Dios que se entregó por nosotros, en nuestro Creador, empieza a cambiar algo en nuestro corazón, en nuestro interior. Cada uno de los que estamos aquí sabemos que sí, Dios entregó a su Hijo y lo entregó por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y etcétera, etcétera, y hablamos mucho de eso. Pero cuando realmente tú sabes que Dios te ama, empieza a cambiar el entorno, empieza a cambiar nuestra vida, empieza a cambiar lo que haces, cómo crees, cómo hablas, empieza a cambiar. Y todo parte de ese grande amor de Dios. Pero sí quiero reiterarle, hermanos, el Creador Todopoderoso te ama. El que hizo el cielo y la tierra. Y con esto, imagínatelo, así como lo podemos ver a veces en las pantallas de televisión. Imagínate ese Creador que tenemos. Cuando ves el sol enorme, la tierra rodando sobre su eje, cuando tú ves las naves espaciales y ves esa creación tan grande, y estando aquí en la tierra ves la naturaleza, ves los animales, puedes probar tal vez alguna fruta en tu casa, puedes comer algo que tu papá Dios creó, que nuestro Padre creó. Ese Padre te ama, el Creador te ama, hermano. Yo te vengo a decir de parte de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios te ama. No son palabras mías, no es algo emotivo, porque déjeme decirle que Él sabe lo que necesitamos. Dios te ama, y Él te ama tanto que por eso entregó a su Hijo Jesucristo. Pero no solamente se queda ahí. Jesús tuvo que obedecer un plan perfecto, un plan para que realmente tú y yo podamos reaccionar, o pudiéramos reaccionar en lo que estuviéramos viviendo en nuestra temporada. Solamente el amor de Dios puede llevarnos a cumplir la ley de Dios. Solamente ese amor nos hace obedecer, nos hace creer, y también ese amor te hace vivir en sus pasos. Vamos a leer entonces, después de leer ese texto, que Él dio a su Hijo, lo dio por todos nosotros, que necesitamos creer. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el siguiente, en el capítulo 3, 18, por favor. Son versículos más adelante. Dice nuevamente: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted se da cuenta, la palabra sí es muy clara, y constantemente este apóstol del amor le llaman, ¿verdad? A él le llaman el apóstol del amor, el apóstol Juan, que era el que se recostaba en el pecho del maestro.
el que era más tierno, el que según se quedaba calladito, pero tenía o podía explicar o podía de una forma decirle a la gente cómo realmente Dios nos amaba. Y sabe, Juan en aquel entonces, y si usted lo lee desde el inicio hasta Apocalipsis, siempre expresa que el Señor Jesucristo está constantemente junto a nosotros, con nosotros. Cuando no lo vemos claramente, pues se opaca, ¿verdad? Se opaca la verdad, se opaca esa realidad espiritual. Pero es más fácil meternos a esa verdad espiritual que lo natural. Lo natural, usted lo ve, lo natural checa el dinero y de repente hay situaciones que uno dice, no me alcanza, no tengo. Y esa realidad opaca muchas veces esa fe que Dios quiere que permanezcamos. Sabe, el Señor Jesucristo en su amor ha expresado de muchas formas constantemente su compañía con nosotros. Y más todavía cuando estamos en situaciones adversas. Como acabamos de leer en este versículo 18, cuando no hemos creído, empezamos a entrar en un momento de condenación. ¿Verdad que sí? Ahí dice, el que en Él cree, en quien cree Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando yo creo en el Señor, la condenación se aparta. Los temores son muy fáciles de que los puedas desvanecer. Pero cuando bajamos la mirada del Señor, entonces es cuando realmente empieza a haber falla, empieza a haber debilidad, empieza a haber tristeza, empieza a haber de una forma una situación en la que usted dice, es que siento difícil la prueba, siento duro el camino, o empieza la tentación y la incredulidad. Querido hermano, el Señor constantemente manda a su Espíritu Santo. El Padre manda a sus ángeles a la tierra, son ministros de Dios, son de una forma colaboradores aquí entre nosotros, que traen los mensajes del Señor. Y le quiero decir que a veces cuando no vemos claras las cosas, el Señor siempre está presente. Él está presente. Independientemente de lo que uno viva, el Señor está acompañándonos de día y de noche. De día y de noche. Yo le quiero decir que no hay ninguna situación o circunstancia adversa que realmente pueda ser mayor al amor de Dios. No hay nada mayor. No existe. Hay lugares donde la gente está clamando. La gente está pidiendo una respuesta. Y esa respuesta Dios la tiene. Y la tiene en sus hijos. En los que Él ha sembrado la palabra viva. Y Él está esperando, el Señor, que tú puedas ir a un lugar, que puedas dejarte guiar por Él, para que podamos realmente dar ese mensaje. Un mensaje que a veces es corto, un mensaje que a veces es un versículo, tal vez es un pasaje, tal vez es una ayuda, un abrazo, una palabra de aliento. Pero Dios, así como usa a los ángeles, te usa a ti. Nos usa a cada uno de nosotros. Y por eso es muy importante que nosotros no nos dejemos condenar, porque nosotros sí creemos en el Hijo de Dios. Creer tiene muchos beneficios. Hoy sabemos que la fe es fundamental para poder vivir. La fe realmente es el motor del cristiano. La fe. Y usted sabe también que cuando venga Cristo, dice la Escritura, hallará fe en la tierra. Y a veces cuando escuchamos ese pasaje decimos, Señor, ¿a poco se me va a ir la fe? ¿Seré de los que no tenga fe? Y le permitimos aún a esa palabra escrita un desánimo. De repente. Pero quiero decirle, mire, así como podemos ser libres de la condenación, hay otro pasaje que habla también de qué es lo que llegamos a tener cuando creemos en el Hijo de Dios. Ahí mismo, por favor, en Juan 3:36, es capítulo 3 igual, pero en el versículo 36 dice la santa palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tiene vida eterna. Hermano, no solamente estás libre de la condenación, tienes vida eterna. Imagínate, tú eres eterno. Simplemente por creer en el Hijo de Dios, tú nunca morirás. En el concepto como lo expresó Jesús. Tú llegarás a dormir, y si de una forma así permite, dormirás y te pueden sepultar, pero nunca morirás en el espíritu. No vas a morir, siempre vivirás. Tienes vida eterna, y una vida que va a traspasar esta naturalidad, esto que es natural, esto que es físico. Pero es maravilloso cuando tú sabes que vas a un lugar celestial, un lugar eterno, un lugar donde realmente no hay lágrima, no hay lloro, no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad, donde estás con tu Señor, con Dios. Cuando tú sabes a dónde vas, hermano, precisamente tienes los pies en la tierra, sí, pero lo tienes en la realidad del Espíritu. Tienes una realidad y sabes que el Señor te sustentará, sabes que el Señor te va a ayudar, sabes que Él es tu fortaleza, sabes que Él es todo para ti, sabes que Él lo llena en ti en todo, sabes que Él es el primero que te va a auxiliar en cualquier situación difícil, prueba, en cualquier pecado, en cualquier tentación, en cualquier angustia. El Señor es todo para ti. Amén. Y mira que es importante cuando nosotros sabemos que tenemos vida eterna. Cuando tú ya sabes que estás libre de la condenación, tienes vida eterna por creer en el Hijo de Dios. Qué importante, hermano, es que tú creas en el Hijo de Dios, que tus hijos sepan creer en el Hijo de Dios, porque es necesario. Cantidad de denominaciones o religiones no creen en el Hijo de Dios, no pueden creer. Países actualmente donde matan por eso. Una Biblia es un delito tenerla en su casa en ciertos países, y no pueden, no les permiten creer, no les permiten que conozcan. Tú sí conoces, amado hermano, tus chiquitos conocen. Y te decía, nosotros somos de una forma esas voces de Dios aquí en la tierra. Somos voces que llevamos la palabra, llevamos palabra de esperanza, palabra de vida, palabra del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver ahí también en Juan 5, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 24. Pero también es muy importante que podamos no solamente creer en Él, sino también oír su palabra, oír su voz. Es en Juan 5, 24, dice la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. De muerte a vida. Y cuando el Señor decía de cierto es, te lo aseguro, te aseguro ciertamente que eso es así. El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? El Padre. Pero usted sabe que en ese tiempo los judíos y en esa época no creían primeramente que Dios era nuestro Padre. No creían eso. Y Él tenía que venir a romper una manera de pensar, a romper una estructura mental y decirles: el creador del cielo es mi papá. Ese creador del universo es mi Padre, y Él te escucha. Y los judíos en ese entonces, usted lo sabe, era una locura que alguien se atreviera a decir que era el Padre. Amén. Era una locura. Tanto que lo querían apedrear, tanto que lo criticaban, y le levantaron cantidad de murmuraciones al Señor. Pero Él no se cansaba en esa generación que no se aceptaba esa predicación, no se aceptaba esa enseñanza. Él no se cansaba de decirles: Dios el Creador es tu Padre. Y déjeme decirle que no les dijo exactamente: mira, si eres de mi credo, entonces sí puedes ser tu Padre. O si haces lo que yo hago, si aplaudes como yo lo hago, si tú haces este ritual, entonces
tienes el derecho a que sea tu padre. No, realmente el Señor Jesús vino a que tú tuvieras y yo una comunión cercana con el Señor, con nuestro Padre Dios. Amén. Esto es bien importante, querido hermano, porque cuando tú sabes que Él es tu papá, tienes confianza. Amén. ¿Quién llega a la casa de alguien de repente, verdad, que no es tu familia, que no es tu papá y mamá, y se mete y agarra el refrigerador y con permiso y abre así y se come algo, y llegas tal vez es la casa de tu cuñada? ¿A poco alguien lo hace así? ¿Verdad que no lo hacemos? Pero ¿sabe qué? Cuando usted va a la casa de sus papás, que usted vivió ahí 20 años, 15 o más, usted llega y le pide permiso. Mira, un pay de manzana, y lo agarra, y un vaso de leche, me lo echo. ¿Sabe por qué? Porque hay confianza, porque sabe que está en casa de papá, de mamá, porque de una forma usted tiene esa confianza, tiene esa familiaridad. Y cuando usted y yo tenemos esa familiaridad con nuestro Padre, tenemos confianza de pedirle, de decirle, de platicarle, de decir hasta quejas, de todo, contarle cómo me fue, de tener una relación personal. Y en este capítulo o en este libro de Juan se dedica mucho a hablar del Espíritu Santo. Él se dedica grandemente a exaltar la promesa del Padre. Y les enseña en ese entonces a los discípulos, diciéndoles: la promesa del Padre viene a la tierra. Y Él será nuestro consolador, nuestro ayudador. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro consejero, etcétera, etcétera. Y sabe, hermano, muchas veces no tenemos esa confianza con el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, consejero, etcétera. Y no abrimos el refrigerador así con Él. No entramos muchas veces con esa confianza. ¿Sí me explico? Y es necesario que usted y yo podamos realizarlo. ¿Por qué? Porque esto se refiere a que tenemos una relación con Él. Es una relación. No, querido, no a veces es de que es domingo, me toca servir. Es que me toca a mí poner las sillas, me toca lavar aquí, poner allá, atender a los niños. Y a veces uno puede entrar en una cierta rutina, en algo que llega a ser mecánico, en algo que llega a ser de los cables, esto, pone el sonido, la guitarra, etcétera. Y a veces se olvida uno de que uno lo está haciendo realmente para el Señor, de que es para darle gloria a Él, de que cada cosa que hacemos vale, Él la toma en cuenta. El Señor la toma en cuenta, hermano. Eso es muy impresionante, que hasta a veces, como dice la Escritura, cuando tú das un vaso de agua a uno de los pequeñitos, o a tu enemigo, imagínate, Dios lo toma en cuenta. Y a veces perdemos esa sensibilidad. Pero sabe, precisamente por eso tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos recuerda todas las cosas. El Santo Hijo de Dios habló mucho del Espíritu Santo a su debido tiempo. Si usted recuerda, le decía: no les puedo hablar tales palabras porque no las sabréis sobrellevar, pero habrá un momento en el que les declararé todas las cosas. Y les empezó a decir: yo ya voy a partir, pero les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá el Consolador, la promesa del Padre. A Él lo tienen que tratar igual, como a mí. Él va a estar entre ustedes y yo me manifestaré a ustedes. Amén. Si usted recuerda de una forma, el Señor siempre está pendiente. Así como lo estuvo de los discípulos, está al pendiente de usted, al pendiente de mí. Amén. Pero es necesario que oigamos su voz. Leímos ese pasaje que es oír su palabra. Se requiere oír su palabra. El que oye su palabra. Ya hablamos de que si creemos en Él, podemos estar libres de condenación. Tenemos vida eterna al creer en Jesucristo. Pero también cuando oímos su voz, su palabra, ¿sí? Tenemos vida eterna. Amén. Hermanos, todo esto también nos lleva a tener un hambre de Dios. Son cosas que se van dando una con otra.
Tú cuando amas al Señor, una cosa te lleva a otra. El amor te lleva a una relación con Él, a algo mayor, mayor, mayor. Te lleva a tener hambre. Ahí mismo en Juan, capítulo 6, ahora en el versículo 35, 6, 35, nos habla el Señor de que Él es pan y Él es agua. Juan 6, 35, ¿ya lo tiene? Amén. Jesús dice, le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ciertamente, hermanos, cuando estamos caminando en esta vida cristiana, sí nos da hambre, ¿verdad que sí? Y sí nos da sed. Pero precisamente está esta palabra para recordarnos: pero tengo a Jesús, tengo su palabra. ¿Cómo? Me sacia. Y se sació el hambre, se quitó la sed. Él es realmente el que suple esa necesidad. Cuando usted empieza a escudriñar estos pasajes, a meditarlos, y como les decía Jesús, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y se da cuenta, cada palabra siempre era cree. En cada cosa que estamos leyendo, queridos hermanos, es creer, creer. Si tú crees, y hasta el Señor en algunos momentos les decía a la gente: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Porque mucha gente tal vez ya come y lee la palabra y se alimenta y sí cree en el Señor, pero hay gente que dice: pero yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero algo más. Tal vez yo quiero ver un manjar distinto, un alimento que es la gloria de Dios. Y el Señor también les dijo cómo se podía llegar a conocer esa gloria de Dios. Y todo es creyendo. Usted requiere creer. Sabía que de una forma pues ahora sí que cuando va a hacer un viaje, volar en un avión, pues se requiere creer que el avión no se va a caer. Y usted necesita creer. Y usted, cuando ha visto accidentes de autobús, dice: híjole, es que hace un mes, hace una semana hubo un choque. Pero usted se quita todos esos temores y dice: voy a comprar mi boleto de autobús o de avión, y que no va a pasar un accidente, y que voy a llegar bien, y que voy a llegar excelentemente. Pero se necesita creer. Cada uno de nosotros practicamos la fe todos los días, continuamente. Yo hoy creí y por eso vine. Pero si yo no creo que... No, el hermano Aurelio. Y, oiga, ¿y si se van de campo los hermanos? Y se les olvida que iba a haber una reunión y se van a, no sé, a unos bautizos. O sea, no tiene idea, pero la gente a veces se guía por eso. No, hermano, si no me confirmas que vas a estar, yo no voy, confírmame bien. Yo tengo regularmente citas de mi trabajo. Y sí tengo yo que confirmar la cita, porque yo voy a veces de 2 horas de camino para llegar a ver a un cliente. Y cuando llego muchas veces, y estoy esperando, y me llaman en ese momento, a la hora de la cita, 6 de la tarde. ¿Qué cree? Le iba a avisar que no iba a poder ir. Y yo ya me tomé 2 horas y media, o 3 a veces, para llegar a un lugar. Pero debe tener uno fe cuando vas a llegar a algún lugar, a alguna cosa. Hermano, sabemos que la fe es parte fundamental de la vida del cristiano. La fe. Amén. Pero esta fe también tiene que ser probada. Dios nos da en su palabra, nos dice los beneficios, todo lo que tenemos, vida eterna, nos libra de la condenación, todo lo que hemos visto ahorita, de muchas cosas. Te da alegría también poder tener comunión con Dios. Pero sabes, aparte de que te pueda dar o satisfacer tu hambre y tu sed, también nos puede sacar de un momento difícil. Así como años atrás nos sacó de las tinieblas, nos sacó de un lugar de pecado, de un lugar malo. En Juan 12:46, si lo busca por favor, versículos más adelante, igual ahí en Juan 12:46. Mire cómo la palabra también nos recuerda. 46 dice la palabra: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí
no permanezca en tinieblas. Y hermano, déjeme decirle que en las ocasiones que aún Dios permite que estemos en algún momento de tribulación, de angustia, que son tinieblas, Jesús vuelve a recordar en su palabra: Él es la luz de mi vida, y Él ha venido a este mundo para que todo aquel que cree, nuevamente creer, dice, no permanezca en tinieblas. Él te saca de las tinieblas, pero también te dice que no permanezcas en ellas. Él tiene el poder precisamente para todo eso. Nos puede confortar, nos puede alinear a su voluntad. Todo eso es excelente. Pero ¿sabe? Los momentos que usted y yo vivimos en este siglo, se requiere fe. Y se requiere fe para todo. Se requiere fe para que de una manera podamos decirle a una persona lo que se tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, un consejo sabio o una advertencia. El Señor constantemente está pidiendo de nosotros que recordemos que todo es por fe. Todo es por fe, hermano. Para que tú creas que durmiendo en el Señor vayas con Él a la gloria, tienes que usar tu fe. Para que tú sepas qué palabra darle a una persona en agonía, tienes que tener fe. Para que en la universidad, en la escuela, en el trabajo, le puedas dar otra palabra o tu testimonio, etc. Todo viene por la fe. Tu fe mengua, te sientes deprimido. Si tu fe cae, te sientes triste. No quieres hablar del Señor. Si tú te sientes de una forma de repente atribulado, se te hace pesado en algún día. ¿Por qué? Porque la fe llega a bajar de su nivel. Yo te puedo decir que la fe, como dicen las Escrituras, ¿verdad? Son las que nos alimentan, son las que de una forma nos sostienen. Pero en la práctica, sí es un poquito difícil. Difícil cuando estás en angustia. Yo te quiero de una forma llevar a que tú de una forma quieras tal vez hoy escuchar un breve testimonio. Es un testimonio personal, es algo que yo viví, pero sí me gustaría que antes de este testimonio pudiéramos leer ahí en Juan 14, está de inmediato, Juan 14, 12, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Cuando tú lees este texto y dices, a ver, el Señor Jesús me está diciendo que habrá cosas que tú y yo al creer vamos a hacer en su nombre, que tú y yo al creer vamos a vivir, vamos a hacer obras de Dios. Este pasaje, si tú lo vuelves a leer, habla de que las obras que el Señor hace las haremos tú y yo. Son obras, son acontecimientos, son vivencias, son experiencias. Pero el Señor nos tiene reservadas a todos nosotros sorpresas cuando nos atrevemos a creer. Cuando tú te atreves a creer, suceden cosas, suceden milagros, suceden señales, suceden respuestas de Dios. Y yo creo que a estas alturas cada uno de los que estamos aquí hemos visto la mano de Dios. Amén. Y es eso lo grande de nuestro Dios, que fortalece nuestra fe. Nuestra fe se tiene que fortalecer día con día. No solamente pues con las alabanzas, himnos espirituales, cantos, pero también cuando decía un versículo el hermano Aurelio al iniciar, cuando estamos entre nosotros, pues hay bendición y vida eterna. Amén. Amén. Pero realmente esto es cuestión de, dicen las películas, de fe. ¿Ha visto películas cristianas? Sí. Y todas nos dejan un sello. Se requiere fe. ¿Sí o no? Sí. Permítame un segundito, por favor. Perdón, hermanos, es que he andado un poquito deshidratado. Disculpen.
Esta no cabe aquí. Y sabe una cosa, yo le quiero compartir si es el testimonio, pero como dice la Escritura, este versículo que acabamos de leer, en el versículo 12 y el 13, y dice que esto Dios lo permite para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto a mí me impresiona. Dios, el Padre, nos contesta oraciones para que sea glorificado su Hijo Jesucristo, para que reconozcamos que Él es el que actúa, Él es el que va delante de nosotros, Él es el que hace. ¿Sabe? Hace unos breves años, no sé, no recuerdo muy bien si dos años o 3, 2 años y medio, Dios me permitió escuchar al Señor, escucharlo de una forma muy digamos, personal, como dice su palabra, que los discípulos lo escuchaban. Usted tiene historias en la Escritura preciosas, que cuando iban con el Señor Jesucristo caminando por ahí, a Emaús, ardía el pecho de ellos, porque decían entre ellos: oye, ¿sentiste cómo ardía nuestro pecho cuando hablábamos con ese extraño? Pero como no lo conocían al Señor, ¿qué pasó? Ay, gracias, gracias, qué amable. Y como no lo conocían, entre ellos decían: pero era Él. Fueron abiertos sus ojos y entonces dijeron: wow, este es el Señor. Tengo algo en el corazón que me arde. Y en cada quien es diferente lo que uno siente. A ver, si usted de una forma recuerda cada testimonio, cada quien tenemos historias, bueno, divinas, hermosas, y que cada quien cuando las contamos decimos: bueno, a mí me sucedió a mí, a otros tal vez es diferente, pero todo, hermano, es para la gloria del Padre. Amén. Y le comento entonces que resulta todo empezó, ¿verdad?, por andarle preguntando al Señor cosas. Preguntarle: Señor, pues mira, yo veo a esa hermana por ahí que danza mucho. Yo estaba en una iglesia donde la alabanza era muy necesaria, ¿no? Y es la forma en la cual se adora a Dios, se alaba, se exalta, y lo hacen muy profesionalmente. Lo hacen de una forma, digamos que muy, muy profesional. Parecían realmente músicos, pero de talla impresionante. Y al inicio, bueno, a mí me impresionaba ver a ciertas personas. Y yo con Dios, usted sabe, cuando tú con Dios le dices: Señor, yo la verdad como que me hace falta adorarte, me gustaría adorarte como esa persona. Yo veo esas personas de allá que levantan sus manos, que no le importa quién esté, hablan contigo, y en su fe, esas personas lo hacen, porque esa es su fe. Y yo respeto eso, y yo me quedaba pues más tranquilo, adoraba al Señor, levantaba mis manos, pero me jalaba poderosamente la atención ver que esa hermana adoraba al Señor de una forma que estaba metida con Dios. Muy santa la hermana, muy bien, vamos, delante de la presencia de Dios, pero ella quería hacer algo. Y todos tenían sus instrumentos preciosos, nuevos, carísimos por allá. Y la hermanita agarró por ahí un caracol de esos de mar. ¿Sí los ha visto usted? Esos caracoles grandes así, ¿no? Y no sé cómo le hizo a la hermana, pero le soplaba ahí al caracol. Y echaba sus sonidos. Y ella le adoraba al Señor y cantaba. Y yo veía cómo derramaba su corazón. Y decía: Dios mío, yo no puedo hacer eso. Eso a mí se me hacía algo grande, enorme. Yo quería hacer algo así, decía, pero me agarraba, ya sabe, algo así como que no podía. Pero ¿sabe qué? Me puse a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué te adora así? ¿Qué te pide? ¿O qué quiere? ¿Por qué constantemente esa mujer siempre está así? Cada domingo, cada reunión, derrama su corazón y trae una cosa, luego llevaban unas maracas, o ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo? Matracas, así. Y yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? Pero ¿qué cree? En su particular manera de creer, de adorar al Señor, lo hacía con todo el corazón. Y sabe, yo sé que a Dios le agradaba, porque la palabra sí dice que Él se agrada de la fe del justo y de las alabanzas, de esa adoración
que es del corazón. Pero ¿sabe? Empezó ahí toda la historia. Empezó ahí todo este caminar de andar de preguntón, ¿verdad? Porque así fue. Empecé ahí a preguntar al Señor y no me contestó el Señor, ¿verdad? Pero pasó, no recuerdo cuánto pasó, hermanos, de verdad, meses. Pero un cierto día, ¿qué pasó? Yo literalmente me estaba alistando para ir a esta reunión y empecé a, pues ya sabe, no me peiné mucho, ¿verdad? Porque no me puedo peinar mucho, pero me peiné. Y me alisté, me fui contento a la reunión. Pero en el camino, cuando yo iba en el camino, el Espíritu Santo, yo le decía, ¿verdad? En el transcurso de que me estaba alistando y todo: Señor, ¿cómo va a ser la reunión de hoy? ¿Qué vas a hablar el día de hoy? Señor, Espíritu Santo, ¿qué tienes preparado? ¿Cómo va a ser el mensaje? Me gustaría saber tantito algo. Si me quisieras adelantar tantito, ¿qué va a predicar el pastor? Pues Señor, me gustaría llegar y decir: el Señor me lo dijo. Eso fue algo glorioso. Y sabe, tal vez es una manera muy personal, ¿verdad?, de ser con el Señor. Pero yo me atreví a decirle así al Señor. Y en ese momento empezó una relación de preguntas y respuestas. Y fue impresionante para mí escuchar: hoy te vas a encontrar a esa mujer. Pero esa mujer, y se me vino la imagen. Y yo dije: Señor, ¿y para qué me la voy a encontrar? Te la vas a encontrar en el metro. Eso fue todo. Yo en ese momento tenía que transcurrir 2 líneas del metro para poder llegar al destino, a la iglesia, a la congregación. Y dije: bueno, está bien, Señor. Pero se sabe la curiosidad, ¿verdad? La curiosidad que de una forma da que el Señor te diga: pues voy a encontrar a esta persona, me la voy a encontrar. Y yo seguí preguntando en el metro: Señor, ¿pero para qué me la voy a encontrar? Ay, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué sorpresa vas a tenerme? Y yo me fui así animado ahí a la reunión y dije: bueno, ya tomé el primer metro. No me la he encontrado. Y muchas veces, ¿sabe que yo me iba, en ocasiones cuando voy al trabajo y tienes prisa, vas caminando rápido, caminas, y el reloj? Pero yo sabía que ese era el tiempo de Dios. Si Dios dio una palabra, algo se iba a cumplir. Y entonces yo iba con la expectativa, iba caminando sereno, tranquilo, al paso, al ritmo. En muchas ocasiones yo le preguntaba al Señor: ¿en qué vagón del metro me subo? Si tú quieres que le hable a alguien de ti, de tu Hijo Jesús, ¿en qué vagón me subo? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el último? ¿Cuál, Señor? Entonces yo ya tenía ese hábito de preguntarle al Señor. Y en esta ocasión igual le pregunté: Señor, bueno, ya voy al otro metro, no me la he encontrado. Y así igual: Señor, pues me subo. Si tú dijiste que me la voy a encontrar, me la voy a encontrar. Quiero decirle, querido hermano, que yo no había hablado con esa hermana nunca. Esa fue la primera vez, después de meses, que yo hice esa pregunta. Pero entonces sucedió que entré al metro. No me puse a dudar: ¿será en este, Señor? Me espero, dejo pasar 2, ¿no? Fui caminando tranquilo y me metí al metro. Y cuando empiezo a entrar a este vagón, pues voy caminando todo el pasillo, ¿verdad? Usted sabe cómo es el metro. Pero para eso, ¿qué creen? Que en el primer metro, la primera dirección, pues estoy ahí: Señor, pues adelántame algo. ¿Cómo va vestida la mujer? ¿Cómo la voy a reconocer? Bueno, ya la conozco de lejos, pero ¿cómo va vestida? Y para mí fue algo pues muy no sorprendente, pero sí revelador. Va vestida de morado. ¿De morado, Señor? ¿Cómo de morado? Dije: a mí me gusta el morado, pero que va de morado. Muy bien. Y yo ahí iba. Y sabe, cuando entonces voy caminando por ese pasillito a encontrarla, la veo ahí sentada, recargada. Iba dormida ahí en el cristal. Iba ahí en el metro. Me senté a un lado de 3, no sé, asientos por ahí, y me puse
con la expectativa más grande del mundo. Y Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Ahí está. ¿Qué le digo? Dime, porque yo no sé ni qué decir. Señor, pero pues dime. Y ahí estoy sentado. Y hermano, para mí fue hermoso poder vencer primeramente, pues sí, a veces un temor. Y quien ha vivido esto sabe de lo que estoy hablando. Las primeras veces te tiembla todo. ¿Qué hago? Señor, me va a decir que soy loco. Pero yo sé, y tú sabes que es Dios cuando te está hablando, que es el Espíritu que te está guiando. Y Él tenía un propósito muy grande. Para poder adelantar un poquito esto, me acerqué de lejitos para que no se espantara. Hermana, Dios te bendiga. Yo voy a la misma congregación que tú, nada más que no te conozco. Así, con el hermano tal. Ah, sí, hermano. Y ya que vio que yo sabía del tema, ya, pues tranquila. Y le dije, si gustan, nos vamos caminando a la congregación. Sí, hermano, ¿cómo no? Ahí nos fuimos caminando. Y resulta que le dije la situación. Cuando el Señor me dijo del color de su vestimenta, me dijo, quiero que le hables a su familia, que le prediques a su familia. Y yo fue todo lo que le tuve que ir a decir en ese momento, cuando me presenté con ella. Pues hermana, a mí Dios me está dando una indicación de ir a predicarle a tu familia. Y pues te lo comento porque pues yo tengo que obedecer eso de parte de Dios. Pues hermanos, la situación fue aquí que me sorprendió pues el Señor, porque la hermana se empezó a reír y le dio mucha felicidad. En serio, hermano, te digo al Señor, amén. Pues hermano, mi familia vive en Costa Rica, en otro país. Todos viven allá, no tengo a nadie aquí. Y yo me quedé, Señor, ¿me vas a mandar a Costa Rica? Pues amén, amén, vamos para allá. Pero de ese encuentro pasó prácticamente un año que yo estuve orando por el momento en el que esas personas tenían que estar listas para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y pasó prácticamente todo un año hasta que esto realmente se realizó. Y la verdad pues fue uno de esos viajes que son meramente pues de Dios. De Dios me quiero referir a que se dan todas las cosas. Dios te da todas las cosas. Dios, yo sin tener que decirle a nadie que tenía que ir a ese país, o de pedir una ofrenda o pedir cosas, las cosas se empezaron a dar. Se empezó a dar el boleto de avión, se empezó a dar todo, absolutamente todo. Con decirles que yo llegué a la casa de esta familia, a una costa que se llama Puerto Limón, ahí en Costa Rica. Es una costa, imagínate ir a Acapulco y que llegas a la central de autobuses y simplemente yo estuve horas, hermanos, orando, esperando la señal de Dios que me dijera cómo tomar, hacia dónde dirigirme. ¿Por qué? Porque el teléfono que me dieron de contacto no contestaba. ¿Saben lo que es eso? Estás en un lugar y nadie, no contestan, y llamas, muerto el teléfono. Señor, pues llévame tú, así como me trajiste, pues yo creo que eres poderoso para llevarme hasta la casa de la mujer. Y Señor, pues este teléfono no contesta, el otro no contesta, 2 celulares que no contestaban. Y hermanos, la gloria es para el Señor, pero sí le quiero decir que esa gente de verdad estaba necesitada del Señor. Me llevaron con toda su familia, primos, hermanos, sobrinos, bueno, mucha gente que tienen esas personas. Simplemente les fui a dar una palabra de parte de Dios y pude ver de una forma la gracia del Señor operando en el corazón de ellos, trayéndoles sanidad, trayéndoles consuelo, trayéndoles algo de esperanza. Y la palabra de Dios es eso, es esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando nos ungió como a Jesús, cuando dijo el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para traer buenas noticias, para decirles a estos y a los otros que es el año agradable del Señor, etcétera, etcétera. Pero sabe, es bien importante que uno esté dispuesto a oír la voz de Dios, a querer ser impulsado por el Señor.
¿Por qué? Porque eso no es raro. Cuando uno no lo ha vivido, pues sí llega a ser como que, ¿cómo? O sea, Dios te puede guiar. Pues hermano, si nada más vea cómo está el planeta Tierra. El planeta Tierra está sostenido en la nada. Se dice coloquialmente, lo sostiene la mano de Dios. Pero usted no ve ninguna mano. Y queremos a veces palpar para creer. Queremos ver una mano. ¿Y qué decían los antiguos? No, es que lo tienen unas tortugas gigantes y el mundo está sobre eso. ¿Sí se acuerdan? Esas filosofías y tanta cosa. Hoy usted ve, la tierra está ahí, el sol, las estrellas. Y usted ve tantas cosas tan poderosas de nuestro Señor, tan grandes, que así es Él. Él es poderoso. Y de una forma así está esperando de nosotros que estemos creyendo cuando Él quiere. Muchas veces nosotros queremos presionar al Señor. No, Señor, no, es que yo quiero verte ya, tú dime ahorita y rápido. Y a veces podemos llegar a ese error, pero ¿sabe? El enemigo también no duerme. Y por eso es que vienen problemas, tentaciones, luchas, desánimos, divisiones a veces, pecado. Y es donde tenemos que sacudirnos y tener nuestro fundamento que es firme del Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo. Él es nuestra luz. Amén. Él es nuestro amparo. El Espíritu Santo está dispuesto para que realmente podamos nosotros escuchar su voz. Él está dispuesto a hablar. Él es el consejero y a veces no le pedimos consejo. Amén. ¿Y qué creen? A veces nos surge hacer algo y perdón, pero como a tontas y locas se dice en el mundo. Rápido, vámonos. Yo me hago esto, me voy de un lugar a otro. Yo decido, yo pago. Así hay gente. Qué bendición para muchos a veces es, pues, que no te completes el billete para que sigas orando. Digo, no debería de ser así, pero muchas veces decidimos locamente cosas. Y sabe, orar sin cesar, como dice la palabra, es de lo que más necesitamos. Orando, confiando. Y cuando el Señor diga, adelante, avanza, camina, eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque es una relación tú y Él. Es una relación con el Espíritu de Dios, que es nuestro consejero, nuestro camino. Termino de contar ese testimonio simplemente abreviando cosas, ¿verdad? Que esta familia, pues yo le pedí al Señor mucho ahí en la estación de los autobuses: Señor, ¿quién va a conocer a esta familia un apellido Macalá? Y tenía que leer el papelito. ¿Cómo se dice? Macalá. Oiga, buenas tardes, ¿conoce a la familia Macalá? No conozco. Y así, ¿no? Y yo de repente como que, bueno, pues guíame tú, Señor, ¿a quién le pregunto? Y pasé unas cuantas horas ahí esperando, orando, para yo poder llegar a ese puerto. Conocí a unos hermanos ahí en ese país, porque de una forma asistí a una reunión cristiana, y en esa reunión nos dieron, digamos, la entrada a ciertas filas, pero toda esa gente que estaba delante de mí y atrás de mí que llegaron eran de ese puerto que era a donde yo iba, Puerto Limón. Y como extranjero pues me preguntaban: y hermano, ¿usted a dónde va? Pues voy a un lugar que se llama Puerto Limón, etcétera, etcétera. Ah, muy bien, muy bien. Pasó la reunión, y ellos mismos me dijeron: hermano, no se vaya, porque si quiere se va conmigo. Hermano, me llevaron hasta el aeropuerto. Yo ni siquiera tuve que investigar ya dónde agarro aquí, allá. Y la verdad le voy a decir algo: y yo llegué sin dinero. Me fui sin dinero, anduve sin dinero. La gente me fue pagando el pasaje, no pidiéndole a la gente. No le pedía el dinero a la gente. No le, oiga, ¿me paga mi pasaje? No. Yo le empezaba a predicar a toda la gente. Y le predicaba. Y yo predicando y pasaba el de las tortas y me invitaban un órale. Y gracias. Y seguía predicando. Y la comida, y la cena. Yo me decía: ay, Señor, pues tú me estás aquí. Yo predico, Señor. Yo hablo de tu Hijo, yo hablo del Señor, y tú sabes lo que haces. Bueno, me pagaron el hotel en una ocasión. Dios usó gente
de la que a veces no queremos ni tocar, y gente que, bueno, me decían, pastor, ¿qué va a necesitar? Mire, aquí está esta habitación, aquí le traje esta cena, gracias, Dios te bendiga, y le puedo contar todo paso a paso, y la verdad fue glorioso de una manera como pude ayudar. Yo no tomaba en cuenta unas cuestiones de impuestos que te cobran en la aduana, en la aduana, ¿cómo se llama? En migración. Y entonces de un país a otro había otro retén que yo no había considerado, y yo llevaba cierta cantidad. Y entonces dije, bueno, yo tengo aquí unas cositas, yo les llevaba regalos a esas personas, y vendí 2 o 3 cosas ofreciéndolas. Al venderlo ni me aceptaban el regalo. No, tenga $100. Hermano, ¿quién te da $100 así? Gloria a Dios. Y yo me quedaba, Dios mío, esa es tu mano impresionantemente. Y yo quería hacer algo, ¿verdad? Pero no, llego allá y todo fue así, todo el camino fue así. Esos hermanos, cuando me llevaron al Puerto Limón, al estar ahí orando, simplemente yo dejé que la mano de Dios se supliera a su manera. O sea, si Dios usó una persona de tal forma, yo no iba a presionar a esa persona para que, oiga, pero también lléveme hasta acá. No, ¿por qué? Porque ¿quién es mi ayudador? Es Él. ¿Quién es el que me consuela? ¿Quién es mi proveedor? Es Él. Y Él se encarga de mover sus piezas. Él se encarga de mover lo necesario. Si tú tienes una ayuda o una necesidad económica, la ayuda económica va a llegar. El trabajo llegará. La respuesta llegará. Dios puede usar de una forma a una persona u otra, pero el Señor se mueve, Él se vale de sus medios. ¿Sabe? Al finalizar ese día, o bueno, ese viaje, yo escuchaba al Señor, esa señora, no sé, era como, estaba vestida de blanco como enfermera, le fui a preguntar y ella conocía esa familia. ¿Sabe qué? Sí, aquí no hay familias, me dice, que son con ese apellido y viven en sectores muy específicos. Le dije, tome un taxi y dígale que le lleve a tal lugar. Yo nada más obedecí, hermanos. Yo obedecí. Me impresionó que yo en un momento dudé, después de haber esperado como 3-4 horas ahí, y le dije a la señora, casi como, ¿segura que es esta familia? Y me gritó, ¿qué no le estoy diciendo? Sí, yo sentí como que Dios me había dicho, o sea, déjate guiar. Y yo dije, ay Señor, sí señora, gracias. Hice lo que me dijo, el taxi me llevó hasta la puerta de esa persona. O sea, el taxi no sabía que era esa familia, solamente llegamos a la calle, pero donde se frenó, en la casa que dije, derecha, izquierda, señora, ¿dónde toco? Ahí toqué, y en esa casa. Yo me quedé, Dios mío, me trajiste hasta este lugar. Y la señora, sin conocerme, sí sabía que iba, pero ella rápido salió, pagó el taxi, y qué bueno porque yo no llevaba nada, hermanos. No le tuve que decir, oiga, ¿puede pagar el taxi? Solita pagó el taxi y empezó toda una aventura con cada uno de los familiares, predicándoles, ellos abriendo su corazón, ellos diciendo lo que creían. Ellos ya sabían, según ellos, que Dios los había abandonado, que ellos ya se sentían como desechados por Dios. Y mire lo que Dios hizo. Yo ahí me sorprendí de que unas almas en un país se sentían ya desechados, no queridos ni por Dios. Y Dios movió al hermanito le habló, le dijo, lo puso, lo mandó y les llevó su palabra. Pero hay gente que a veces está así, que ya están sin esperanza, tristes, que ya hasta se tiraron al mundo. ¿Por qué? Porque creen, y el diablo les hizo creer que ya no hay nada para ellos. Y amado, nosotros somos de una forma la voz de Dios para muchas personas. Yo sí le vengo a decir de parte de Dios, no de mi nombre, ¿verdad? Como dice en 1 de Juan 5:5, también, pues nosotros vencemos al mundo. Hay un pasaje, ¿verdad? Y sabe, vencer al mundo no solamente es vencer el pecado, las tentaciones, las borracheras, no sé, cosas así. El que vence al mundo realmente es más allá de eso. Cuando nosotros nos dejamos llevar por esto que vemos,
es el mundo. Nos metemos a la esfera de lo natural, pero cuando nos metemos en el Espíritu, estamos venciendo al mundo. Vences el pecado, amén. Vences esta tentación, amén. Vences el no querer perdonar, todo eso lo puedes vencer. Pero realmente también puedes vivir en el Espíritu, ser guiado en el Espíritu, estar atento cuando Dios te diga, a ver tú, Carlos, Lorena, Raúl, Marta, no sé. Y el Señor entonces te empieza a indicar cosas, te empieza a decir qué hagas, a dónde ir, qué decir. Y hay cantos también muy hermosos que hablan de eso, ¿verdad? Que podemos nosotros dirigir nuestra fe en lo que Él tiene preparado. Él nos va a hablar de una forma, de otra. Quiero decirle que el Señor está casi esperándole que usted quiera tener un encuentro de amistad con Él. Un encuentro ¿cómo? Así, a su manera, como es usted en su carácter. Como Dios le va a hablar a usted y la va a usar a usted, no es igual como va a usar al hermano. A él lo va a usar de otra manera. A la hermana de allá atrás la va a usar diferente, a sus formas, a su capacidad, a su fe, a como usted está acostumbrado. Pero Dios le quiere usar, y Dios quiere de una forma activarte para que tú de una manera digas, Señor, heme aquí, porque creo en ti, tengo vida eterna, soy feliz, tú eres el pan de vida, tú sacias mi sed, tengo todo, Señor, ya no hay nada que me condene, tengo todo. Y hermanos, vivir para el Señor pues es lo mejor, amén. Yo le quiero pedir una forma que podamos ponernos de pie, y solamente para darle gracias a Dios por esta palabra, este mensaje, y darle la gloria a Él, amén. El Señor, que es bueno y lleno de misericordia, sabe, querido hermano, lo que usted y yo necesitamos. Él sabe nuestra fe hasta dónde está, si como un granito de mostaza, cómo creemos en Él, qué expectativa tenemos de lo que Él quiere hacer en nuestra generación, con nuestra familia. Pero sí, algo muy importante es ponernos en las manos. Amén. Cierre sus ojos, por favor, y le damos gracias al Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque Señor, cuando escuchamos tu palabra, tú nos das fe. Cuando leemos tu escritura, la meditamos, Señor, tú te glorificas, Señor. Tú quieres hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Tú quieres hacer, como dice tu palabra, Señor, prodigios, maravillas. Y hay, Señor, muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que tú quieres hacer, pero sí te queremos decir, Señor, que cuentas con nosotros, Señor. Señor, tú tienes todo en tu mano, en tu poder. Tú eres el Dios vivo, el Dios fuerte, eres valiente, eres consejero, eres el Dios que eres santo. Señor, te queremos pedir, Dios, también que si alguno de los que estamos aquí, nuestra fe ha claudicado o hemos perdido esperanza, Señor, Padre Dios, podamos el día de hoy tener fe tuya, Señor. Jesús, tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres el que nos das esa esperanza, esa fuerza, ese ánimo, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Dios, que seas en cada corazón, en cada alma de las que estamos aquí, Señor. Padre, permite, Señor, que tu Hijo sea glorificado. Permite, Señor, que cada cosa que tú cumplas, Señor, glorifique al Hijo. Espíritu Santo, tú veniste a glorificar al Padre y al Hijo. Y de verdad te pedimos que así lo hagas apresuradamente en cada uno de nosotros. Que, Señor, donde hay problemas, donde hay dificultades, Señor, pueda de una forma esto ser quitado, Señor. Que sea desvanecido todo problema, Señor. Y, Señor, que venga a nuestro corazón tu fe, a nuestro espíritu, Señor, el nivel de fe que tú sabes que necesitamos cada uno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día.
por ese tiempo, Señor, y por esta oportunidad, Señor, de compartir, Señor, tus grandezas, tu misericordia. Y, Señor, gracias por tu fe en nosotros. Amén, Señor. Esperaré delante de mi Señor, esperaré delante de mi Señor, buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Esperaré delante de mi Señor, esperaré delante de mi Señor, buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Qué hacer, a dónde ir, qué decir. Qué hacer, a dónde ir, qué decir. Se nos ha permitido, hermanos, la fe de este lado del río de la muerte, hermanos. Dice la Escritura que andamos por fe y no por vista. La vista es del otro lado, ¿sí? Y la Biblia dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombres, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Así es que no se le ocurra pedir que Dios le muestre cosas. Deje que el Señor le hable, obedezca, como decía el hermano. Vamos, hasta parece la trama de una película, ¿no? Lo que platicaba el hermano, la forma en que Dios lo llevó. Entonces, para nosotros es importante, si proyectas 1 Pedro, por favor, 1:9, terminamos con esto. Es necesario que seamos ejercitados en la fe, hermanos. Amén. Es necesario. Dice ahí, ¿por qué necesitamos ser ejercitados en la fe? Ya sea en este tipo, como el ejemplo que dio el hermano, este tipo de experiencias, en sanidades, en revelaciones, en éxtasis, o una fe sencilla, nada más obedecer lo que Dios ha establecido, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de tener fe, de generar fe, de que Dios nos mueva a través de la fe? Ahí te lo dice. Nada más. Amén. Puede ser una fe muy débil, si le podemos llamar así, o muy fuerte, pero que al final tu alma alcance salvación. ¿Sí, hermano? Ese es el propósito, hermano. Entonces necesitamos ejercitarnos en la fe. Hay veces, lo decimos con vergüenza, nos acostumbramos a tener siempre pan y leche en la mesa. Y hay veces hacemos una oración hasta mecánica, seca, enferma, y viene Dios y nos hace ver una cosa. En otro lado, no tiene lo mismo que tú tienes. No lo veas como algo normal, velo como un milagro. Que yo te dé leche y pan todos los días, para ti y para los tuyos. Amén. Dice la Escritura, ahí en Lucas, pasaje más, vamos a recoger la ofrenda, hermanos, porque aún esto se tiene que hacer a través de la fe. Capítulo, por favor, 12, verso 32. Dice así: no temáis, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es algo que el Padre ya nos otorgó. Somos una pequeña manada. Pero miren la instrucción del Padre. Por favor, siguiente verso. Por tanto, como ya nos dio el reino, dice, vende lo que poseéis y dad limosna. Y cuando tenemos una actitud de fe, dice que estamos haciendo ¿qué? Bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Amén, hermanos. Son actos de fe, son decisiones en fe, donde vemos por el huérfano, donde vemos por la viuda, donde vemos por los ministros, donde vemos por la manutención del lugar donde nos reunimos, hermanos, y todo eso se tiene que llevar a cabo en fe. Entiendo que hay lugares donde se ha transgiversado y se ha sobreexplotado, pero si no se enseñasen esas verdades, seríamos deformes, y no queremos omitir esas cosas. Antes bien queremos seguir caminando por fe. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que tú nos provees. Y como dijo David, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es tu pueblo para que lo que tú nos has dado, nosotros te lo volvamos a regresar? No cabe duda que eres nuestro Padre y a cada día, a cada paso, tú nos alimentas. Hoy nos has hablado de una comunión más allá. Hemos llegado a cierto punto, Señor, pero tú quieres llevarnos. Y hoy recibimos esta palabra de parte tuya, porque sabemos, Señor, que en cualquier momento los tiempos van a cambiar, donde no se podrá comprar ni vender, y vamos a requerir de ejercitar esa fe, Señor, para poder persistir, para poder perseverar en lo que tú nos has ordenado. Padre, bendice la ofrenda el día de hoy, bendice la fuente de donde emana, Señor. Padre, bendice el corazón de mis hermanos y de un servidor. Padre, glorifica tu nombre. Sabemos que tú, Señor, multiplicas números y tú lo puedes hacer. Un día se acercó un niño que trajo ciertos productos, Señor, ante una multitud, y todos fueron saciados y todos fueron alimentados, porque nos relacionamos con un Dios de fe. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor. Gracias te damos. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya.